Si uno se para a pensar en la psicología, da la sensación de que es un campo que está siempre como en guerra consigo mismo, ¿verdad? ¿Es una ciencia unificada o más bien un montón de ideas que chocan entre sí? Pues bien, para entender esta aparente contradicción vamos a meternos de lleno a investigar las claves de su historia y de su propia naturaleza. A ver, a primera vista, la cosa parece que empieza de una forma súper clara. Año 1879, Wilhelm Wundt funda en Leipzig el que se considera el primer laboratorio de psicología experimental, o sea, una fecha de nacimiento oficial para una ciencia nueva. Pero, como se suele decir, las apariencias engañan, y este comienzo tan nítido esconde una realidad bastante más enrevesada. Y es que, casi desde ese mismo momento, la psicología muestra, como dijo el filósofo Mariano Yela, esta cara. Una disciplina totalmente fragmentada, donde las teorías empiezan a multiplicarse y a pelearse entre ellas por definir qué es la mente humana. Una auténtica torre de Babel, vamos. Y es que el lío era fundamental. No se ponían de acuerdo ni en lo más básico. ¿Qué narices hay que estudiar? ¿La conciencia, como decían unos, o mejor solo la conducta que podemos ver, como defendían otros? ¿O quizá el inconsciente? ¿O la experiencia subjetiva de cada uno? Esta falta de unión desde el minuto uno es la primera pieza de nuestro puzzle. Vale, para resolver este puzzle, lo primero que tenemos que hacer es, curiosamente, mirar nuestras propias herramientas. Vamos a empezar con la primera pista. ¿Cómo entendemos eso que llamamos historia? Solemos pensar en la historia como un registro objetivo del pasado, ¿no? Pues nada más lejos. La historia es en realidad algo mucho más vivo. Es básicamente una forma social del recuerdo, una práctica como sociedad que decide qué se recuerda, cómo se recuerda y, ojo, algo muy importante, que se olvida. O sea, ¿qué quiere decir esto? Pues que toda historia es en el fondo una interpretación. Siempre hay un punto de vista detrás, unos valores. No se limita a describir lo que pasó, sino que construye una narración para explicar por qué pasó. Es un relato, y como cualquier relato, pues tiene un narrador. Venga, vamos a por la segunda pista. Igual que hemos puesto un poco patas arriba nuestra idea de la historia, ahora toca hacer lo mismo con nuestra idea de la ciencia. Porque el camino del conocimiento científico no es esa línea recta y perfecta que a veces nos imaginamos. A ver, la idea de toda la vida es que la ciencia va por ahí descubriendo una verdad fija que está ahí fuera, esperando a que la encontremos. Sin embargo, la visión más moderna es totalmente distinta. Entiende que el conocimiento científico es una construcción, es algo provisional, que depende de nuestros conceptos, de nuestros métodos y que siempre, siempre está cambiando. Para que esto se entienda bien, hay una metáfora que es genial. La ciencia funciona como una especie de mercado epistémico. En este mercado, las teorías y los conceptos compiten entre sí. Y su valor no es algo fijo, sino que sube y baja según lo útiles que sean, su capacidad para explicar las cosas y, por supuesto, la aceptación que tengan en la comunidad científica de ese momento. Y claro, este mercado no para quieto. El filósofo Thomas Kuhn lo describió súper bien con sus ciclos. Hay épocas de ciencia normal, donde una idea, un paradigma, lo domina todo. Pero de repente empiezan a aparecer cosas que no encajan, anomalías, y se entra en crisis. Y de esa crisis, ¡boom!, surge una revolución que trae un paradigma nuevo. Pensemos en cómo la física de Einstein vino a sustituir a la de Newton. Pues eso, y el ciclo vuelve a empezar, lo que nos demuestra que la verdad en ciencia siempre es provisional. Muy bien, ya tenemos nuestras dos pistas. La historia es un relato y la ciencia es una construcción. Con esto en mente, ahora sí, podemos ir al meollo de la cuestión, al debate que está justo en el corazón de la identidad de la psicología. Fíjate, toda esa fragmentación, todas esas peleas entre escuelas, al final todo se puede reducir a esta única y enorme pregunta. Es el debate de fondo que lo mueve absolutamente todo en este campo. Y aquí las respuestas se parten en dos grandes equipos, dos formas de ver las cosas que chocan frontalmente. Por un lado está la idea de una mente natural, algo universal, que la ciencia simplemente tiene que descubrir, como si fuera un planeta o una ley de la física. Y por otro, la visión de una mente cultural, que es más bien una construcción social e histórica, un producto de nuestro tiempo y nuestra cultura. Aquí, justo aquí, está la verdadera grieta que parte la psicología en dos. Bueno, pues ya lo tenemos todo sobre la mesa. La fragmentación del principio, la idea de la historia y la ciencia como construcciones, y ese conflicto central sobre qué es la mente. Ha llegado el momento del veredicto. Y aquí viene la gran revelación, la clave de todo el asunto. Esa división, esa dispersión de la psicología, en realidad no es un defecto, todo lo contrario. Es la consecuencia lógica y necesaria de estudiar algo tan increíblemente complejo, cambiante y diverso como es el ser humano. Intentar meterlo todo en una sola teoría sería simplificar demasiado nuestra propia naturaleza. Claro, esto nos obliga a darle una vuelta a la pregunta del principio.
A lo mejor el problema ha sido siempre intentar buscar la psicología en singular. Y esa es la solución, el punto clave. No se trata de forzar una unidad que no existe. Se trata de aceptar y de hecho de celebrar esa pluralidad. Hablar de psicologías en plural. Esto permite que cada enfoque aporte su propia mirada y así se enriquece muchísimo más nuestra comprensión del ser humano desde un montón de ángulos distintos. Su diversidad es, sin duda, su mayor fortaleza. Al final del día, la historia de la psicología es exactamente eso. Es la crónica de un campo que intenta atrapar algo, la mente humana, que se le escapa continuamente. Y es justo en esa tensión, en esa aparente imposibilidad, donde reside toda su fuerza y su increíble fascinación.